El teléfono volvió a sonar una vez más. Mi viejo celular se deslizó apenas sobre la mesa de madera, como si intentara escapar. La pantalla se iluminaba una y otra vez con nombres que ya me sabía de memoria: mamá, papá, Mateo. Los mismos tres en un círculo vicioso, como una pesadilla recurrente hace 6 meses. Me fui de esa casa en las afueras de Buenos Aires, en Quilmes, sin gritos, sin lágrimas. Me fui en silencio, después de que mi madre me gritara sus últimas palabras: pendeja desagradecida, ándate y no vuelvas más. Le di la espalda cuando dijo eso, no porque quisiera parecer digna. Simplemente estaba demasiado agotada para responder. Después de años de vivir como una sombra, no me quedaba energía para discutir. Ahora estaba acurrucada en una silla que crujía dentro de un monoambiente en Palermo. Cada rincón del lugar tenía un aire gastado, pero al menos era mío. Nadie me esperaba detrás de la puerta con una factura de servicios o una acusación fría. Solo el suave murmullo del ventilador de techo y la luz del sol colándose por las cortinas. El teléfono se iluminó de nuevo. Mamá, por 5ª vez. Un mensaje de texto apareció incluso antes del tono de llamada. Sofía, si todavía te importa esta familia, aunque sea un poco, por favor atendé. Mateo está desbordado. Mateo está desbordado. Apreté los labios y deslicé el dedo por la pantalla sin desbloquearla. Había escuchado esa frase demasiadas veces. Le está pasando mal. Te necesita. Es tu hermano menor, Mateo, el niño que mi madre había mimado desde los 10 hasta los 31 años. El que nunca tuvo un trabajo de verdad, pero siempre tuvo ropa nueva, la última consola de videojuegos y a alguien que limpiara sus desastres. Ese alguien solía ser yo. Yo solía trabajar 60 horas a la semana en la compañía de seguros y luego volvía a casa para cambiar lamparitas, cocinar la cena y pagar la factura de la luz. Yo solía ser la hija buena, la que mantenía a la familia a flote con su propia sangre y noches sin dormir. Una vez creí que, si me esforzaba un poco más, finalmente me verían. Me equivoqué, puse el teléfono en silencio y luego lo coloqué boca abajo. El eco de su vibración todavía zumbaba en mi cráneo como una maldición que aún no se había ido. Pero estaba bien. Había aprendido a evitar que me partiera el pecho. Aprendí a quedarme quieta y dejar que ellos entraran en pánico. El día que me fui, el cielo estaba despejado. Ni lluvia ni truenos que presagiaran nada. Metí algo de ropa, mi notebook y un viejo osito de peluche en una valija y cerré la puerta con llave detrás de mí. Con la firmeza de un punto final en una oración. Me dijeron que no era bienvenida de nuevo, y yo lo respeté por completo. Lo que no esperaban era que realmente desapareciera. Mamá todavía envía correos electrónicos semanales. Papá suelta de vez en cuando frases como: no deberías dejar que tus emociones te dominen. Mateo ni una sola vez se disculpó. Pero ayer, por fin, mandó un mensaje. No puedo creer que hayas dejado a mamá y papá así. Toda la familia está sufriendo por tu culpa. Sufriendo por mi culpa porque dejé de pagarles la factura del agua y la hipoteca. Me recliné, sintiendo la dolorosa presión a lo largo de mi columna por la silla gastada pero firme. Respiré hondo y me di cuenta de que el silencio ya no me asustaba como antes. Era una claridad, una prueba de que yo existía fuera de su control. Cada zumbido del teléfono era un recordatorio, no de culpa, sino de la libertad por la que había luchado. Durante los últimos 6 meses no había respondido, no por crueldad, sino porque tenía que reeducarme para no reaccionar a pedidos de ayuda que no eran reales. Me había acostumbrado a que me olvidaran, pero la sensación de que me dieran por sentada, como la luz del baño o el wifi, fue algo que no aprendí a nombrar hasta mucho después. Cuando tenía 11 años, recuerdo el día exacto en que Mateo rayó la camioneta de papá. Era una Toyota Hilux a la que siempre llamó mi tercer hijo. Mateo dio marcha atrás sin abrir del todo el portón del garaje, dejando un largo corte como una garra en la pintura gris. Mamá lo encontró primero. Jadeó fuerte y luego hubo silencio. Un minuto después, se volvió hacia mí y me preguntó: Sofía, ¿vos tocaste la camioneta? Me quedé helada. Yo estaba en la escuela en ese momento. Había tenido un examen de matemáticas esa mañana y ni siquiera volví a casa para almorzar, pero aún así fui yo la interrogada. Mateo estaba sentado en la mesa de la cocina con una porción de pizza fría, en silencio, como si no tuviera nada que ver con él. Y honestamente, nunca lo tuvo. El favoritismo en nuestra casa no apareció como una tormenta. Se metió como el moho, lento, silencioso, hundiéndose en cada ladrillo y grieta.
Hay cosas de las que solo te das cuenta cuando ya te han quitado el aliento. Nunca me llamaron inteligente ni alguien de quien enorgullecerse. Lo que yo hacía en excelentes notas, cuadro de honor. Olimpiadas provinciales de matemáticas era simplemente lo mínimo que alguien como vos debería lograr. Mientras tanto, Mateo recibía un estruendoso aplauso solo por asistir a todas sus clases durante una semana. Trabajé como moza en una parrilla en La Plata durante 3 años mientras estaba en la facultad. Todas las noches salía alrededor de las 10 con las manos doloridas por cargar bandejas calientes y corriendo de regreso a mi auto usado para estudiar para los finales de contador público. Mateo se inscribió en el profesorado de educación física y abandonó a mitad de camino. Mamá dijo que simplemente no es su estilo de aprendizaje. Recuerdo que una vez tuve 40 grados de fiebre y aún así tuve que manejar hasta el hospital porque nadie tenía tiempo para llevarme. Pero cuando Mateo tuvo un leve dolor de estómago por comer demasiadas papas fritas, mamá llamó a una ambulancia. Tanto mamá como papá aparecieron en la guardia mientras yo recibía un mensaje de texto: hay fideos instantáneos en casa. No voy a volver a tiempo. Cuando conseguí mi primer trabajo a tiempo completo en la compañía de seguros hace 6 años, llamé a casa para compartir la noticia. Mi papá dijo: bien, no te olvides de mantener al día los pagos de tu obra social. Pero cuando a Mateo lo invitaron a una clase de carpintería de fin de semana, toda la familia lo publicó en Facebook como si acabara de conseguir una beca completa para Harvard. Solía creer que, si hacía todo bien, las cosas se equilibrarían. Pensé que, si me mantenía alejada de los problemas y demostraba mi valor, finalmente me verían como una parte real de la familia. No solo como una sombra proyectada por el sol que realmente les importaba. Pero me equivoqué. Una noche, llegué a casa después de un turno largo, con dolor de espalda y el cuello rígido como una piedra. Entré al living y vi a mamá acurrucada en el sofá con Mateo, hojeando un álbum de fotos. La única fotografía mía estaba escondida entre las páginas, descolorida, sobreexpuesta y sin epígrafe. Mientras tanto, Mateo tenía 3 páginas enteras etiquetadas como la infancia de nuestro ángel. Me quedé allí parada por un largo momento, esperando que alguien me notara. Nadie se dio la vuelta, nadie habló, nadie me preguntó si había comido. Fui a mi habitación, cerré la puerta y esa fue la primera noche que soñé con correr. No huir, sino correr hacia algo. Había pasado casi 30 años en una casa que pensé que era un refugio, solo para darme cuenta de que nunca había sido realmente bienvenida, no como hija, sino como una herramienta. La que cargaba el peso, llenaba los vacíos y siempre era responsable para que otros pudieran darse el lujo de desmoronarse. Cuanto más crecía, más me daba cuenta de que cada cumplido que le hacían a Mateo era una bofetada a mi esfuerzo. No necesitaban que yo brillara. Solo necesitaban que me quedara callada, que no pidiera nada, que no pusiera límites. Mientras yo siguiera pagando por una familia construida sobre dulces mentiras y expectativas asfixiantes, todavía recuerdo el momento exacto en que las cosas empezaron a salirse de control. Fue en febrero, una semana antes de un vencimiento importante de impuestos. Estaba trabajando horas extras en la oficina, metiendo apenas 40 horas en 3 días consecutivos. Cuando me levanté de mi escritorio, el reloj en la pantalla marcaba las 11:45 p.m. Las luces de la calle, reflejándose en las ventanas de mi auto, me dieron un terrible dolor de cabeza. Y todavía tenía que volver a casa y terminar un informe de pronóstico financiero para un cliente. Mamá llamó justo cuando estaba abriendo la puerta del auto. Sofía, lamento molestarte, pero la factura del gas de este mes llegó a casi $190. Tu papá se olvidó de pagarla. Puedes encargarte por mí. Me quedé helada en pleno movimiento, con mi credencial del trabajo todavía colgando del cuello. Antes de que pudiera decir nada, añadió: solo por esta vez. Te lo devuelvo mañana. ¿Cuántas veces había escuchado esa frase antes? Aún así, su voz me hizo ablandar. Transferí el dinero allí mismo en el estacionamiento y luego manejé a casa como si nada. Pero eso fue solo el comienzo. La semana siguiente llegó la factura de la luz, luego la del agua y luego la de internet. Al principio, mamá siempre decía: solo un adelanto, te lo pago mañana. Poco a poco, eso se convirtió en una familia tiene que ayudarse mutuamente. Y papá: sí, Sofía tiene la plata. Nadie me preguntó si yo tenía el dinero. Nadie se disculpó por llamarme tarde en la noche. Yo era la que cobraba un sueldo mensual, así que, por supuesto, se esperaba que yo lo asumiera.
Un mes después, a Mateo le rechazaron un crédito por falta de pago de una notebook de diseño gráfico. Mamá me llamó durante una reunión. Mi amor, Mateo está en una situación difícil. Realmente lo está intentando, pero nadie lo ayuda. ¿Puedes salirle de garante para que consiga una nueva? Es solo una notebook, quizás cueste unos $950. Te lo va pagando de a poco. Sabía lo que significaba de a poco, pero aún así dije que sí. Porque en aquel entonces no entendía del todo que, cuando el amor se explota, deja de ser amor. En 3 meses, estaba cubriendo la mayoría de las facturas mensuales del hogar, alrededor de $1,200 al mes. Transfería dinero a través de la app de Mercado Pago con tanta frecuencia que tuve que configurar recordatorios automáticos. Algunos meses, cuando decía suavemente que necesitaba guardar algo de dinero para mí, mamá suspiraba. No pensé que fueras tan calculadora. Nuestra familia está pasando por un momento difícil. Un sábado por la tarde, llegué a casa con los brazos cargados de compras del supermercado, una caja de jabón para la ropa, papel higiénico y leche de almendras. Cuando entré, vi a Mateo tirado en el sofá, comiendo pizza y mirando YouTube en el televisor de pantalla grande, con el ventilador de techo girando sobre él. Nadie salió a ayudar. Nadie me preguntó si estaba cansada. Dejé las bolsas en la mesada de la cocina y escuché a mamá llamar desde el dormitorio. ¿Trajiste las galletitas favoritas de papá? No respondí. Abrí la heladera en silencio. Lo único que había allí que era mío era una botella de agua y medio limón seco. Esa noche, volví a mi departamento, abrí mi notebook y creé una nueva hoja de cálculo de Excel. Etiqueté cada categoría: luz, gas, agua, reparación del auto de Mateo, medicamentos para papá, deuda de tarjeta de crédito en la que me obligaron a ser garante. Cuando el total apareció en la línea final, me quedé mirando la pantalla durante casi 10 minutos. 6 meses, más de $16,000. Imprimí la hoja de cálculo y la pegué en la pared sobre mi escritorio. No para recordarme qué debía pagar, sino para no olvidarme nunca más. Para dejar de mentirme a mí misma que estaba dando por amor cuando la verdad era que me estaban desangrando. Comencé a decir no suavemente. Como un pequeño experimento, me negué a llevar a Mateo a renovar su licencia de conducir. ¿El resultado? Mamá llamó con voz temblorosa: cambiaste, Sofía. Te volviste fría y egoísta. Papá envió un mensaje corto: necesitas saber cuál es tu lugar. Y Mateo simplemente envió un texto: no pienses que un poco de guita te hace especial. Solía creer que, si era lo suficientemente buena y daba lo suficiente, se darían cuenta de lo importante que era. Pero ahora, cuando comencé a guardar solo una pequeña parte para mí, actuaron como si los hubiera traicionado. Esa noche no pude dormir, no por enojo, sino porque finalmente me di cuenta de que nunca me habían visto como alguien con límites. Yo solo era una proveedora, un cajero automático, un pilar. Pero un pilar sin soporte, tarde o temprano, se rompe. El sábado por la tarde salí de la oficina cerca de las 6 p.m. Todavía con el tupper en la mano que no había tenido tiempo de abrir en todo el día. Había trabajado toda la semana sin parar. Un proyecto de emergencia de análisis de riesgo de inversión, más una reunión sorpresa con un cliente importante, me habían impedido llegar a casa antes del anochecer. Aún así, pasé por el supermercado como siempre. Compré todo lo que mamá me había enviado por mensaje: 2 botellas de leche de almendras, carne magra, aceite de oliva orgánico, pan integral. El total fue de casi $175, sin incluir los snacks y la fruta que había comprado para Mateo, aunque él nunca me diera las gracias. Manejé casi 40 minutos hacia el sur, a la vieja casa en Quilmes, donde había vivido durante casi 20 años. Cada vez que entraba en esa calle, un nudo se me retorcía en el pecho, no por nostalgia, sino por un dolor familiar y persistente. Cuando entré, aún no estaba completamente oscuro, pero las luces ya estaban encendidas. La puerta de entrada estaba ligeramente entreabierta, como si me estuvieran esperando. La empujé con el hombro para abrirla. Mis manos estaban ocupadas. Nadie vino a saludarme, solo el bullicio de un reality show que se reproducía desde el living. Uno de esos programas que Mateo siempre veía. Dejé las compras en la mesada de la cocina. El olor a productos de limpieza me picaba en los ojos. Mamá siempre limpiaba la casa los fines de semana, no por limpieza, sino para demostrar que todavía podía manejar todo, aunque en realidad era yo quien compraba todo lo que ella usaba.
Cuando me di la vuelta, ella ya estaba parada en la puerta de la cocina, con los brazos cruzados y los ojos fijos. Necesitamos hablar. Su voz era dura como una piedra. Me quedé helada, todavía con los zapatos puestos. Acabo de salir del laburo, respondí, intentando mantener la voz serena. ¿Puedes darme un minuto? No, espetó ella. Esto ya se ha pospuesto demasiado tiempo. Papá apareció desde la escalera detrás de ella, silencioso como una sombra. Mateo permanecía desplomado en el sofá, con los pies sobre la mesa de centro y el control remoto en la mano. Ni siquiera levantó la mirada, solo murmuró, ya llegó. Apreté más fuerte mi bolso. ¿Qué está pasando? Mamá suspiró como si yo fuera la causa de todo este caos. Sofía, dijo con un dejo de reproche, tenés un trabajo estable, un auto, tu propio departamento. Esta familia la está pasando mal. Tu padre está cansado. Mateo todavía está tratando de encontrar su camino. Creo que ya es hora de que contribuyas más. Me quedé quieta. Llevo casi 2 años pagando la luz, el gas, el agua, internet y parte de la hipoteca. Envío más de $1,000 cada mes. ¿Qué más quieren? Papá intervino con voz monótona. Estamos hablando de responsabilidad, Sofía. La familia es responsabilidad. Si sos una adulta, deberías entenderlo, asentí lentamente, con la voz más tensa. Entonces, ¿qué es Mateo? Un huésped con alquiler gratuito. Esta vez, Mateo se giró, dejó caer el control remoto y se burló. No me metas en esto. Yo nunca te pedí nada. Si quieres dejar de pagar, simplemente deja de pagar. Ahorranos la falsa generosidad, solté una risa seca, con el pecho apretado como si me hubieran dado un puñetazo. El problema es que nunca estuve fingiendo. Realmente fui generosa. Mamá golpeó la mesa de la cocina con la mano. Basta ya. Cada día te volvés más egoísta, Sofía. Viví sola y ahora crees que sos mejor que nosotros. ¿Te das cuenta de que esta casa está en riesgo de ejecución hipotecaria? El crédito estudiantil de Mateo fue rechazado. Tu padre perdió su seguro médico. Y vos estás sentada ahí contando cada peso como si fuéramos una especie de carga. Miré a cada persona en esa habitación. La casa que había ayudado a mantener a flote. La gente que nunca me había preguntado cómo estaba yo. Si tenía suficiente para comer. Si alguna vez había dejado pasar un plazo de pago del alquiler solo para cubrir sus gastos primero, entonces. ¿Para qué es exactamente esta conversación? Pregunté. ¿Quieren mi sueldo entero? ¿Quieren que pague la hipoteca en su totalidad? ¿Que le compre a Mateo un auto nuevo para que finalmente pueda sentirse motivado? Mateo me quedó mirando fijamente. Te estás desubicando, Sofía. Encontré su mirada. ¿Desubicada? Laburo más de 60 horas a la semana. Sacrifiqué mi vida personal solo para evitar que esta casa fuera confiscada. ¿Y vos? Además de hacer clic en ese control remoto y hacer demandas, ¿qué has hecho? Silencio. Papá se agarró el ala de su gorra y bajó la voz. Si fueras una hija responsable, lo entenderías, asentí, ya no estaba enojada, solo vacía. Así que si no pago, ya no soy hija, nadie respondió. Agarré mi bolso y abrí la puerta. El viento frío me golpeó la cara como una bofetada silenciosa, pero me aclaró la cabeza al instante. No cerré la puerta de golpe. No grité. Lo dije suavemente, pero lo suficientemente fuerte. Entonces en esta casa ya no hay una hija llamada Sofía. Nadie dijo una palabra después de mi última frase. El aire en la habitación se sentía denso, como si hubieran absorbido todo el oxígeno. Mateo se quedó congelado junto al sofá, todavía sosteniendo una botella de agua sin abrir. Papá miró al suelo, agarrando el ala de su gorra, como si estuviera tratando de razonar con el universo. ¿Y mamá? Mamá me miró como si fuera una extraña, ni enojada, ni arrepentida, solo esa mirada seca y fría que nunca olvidaré. Ándate de acá, susurró con una voz tan afilada como una navaja. Si te atreves a darle la espalda a esta familia ahora, no vuelvas nunca más. No me moví. Papá levantó la vista como si quisiera decir algo. Luego suspiró y se dio la vuelta. Mateo sonrió, no exactamente con desprecio, más bien como un te lo dije. Abrí la boca, quizás para explicar, quizás para decir una última cosa, pero luego la cerré porque, sorprendentemente, no sentí dolor. Me sentí liviana. Di un paso atrás, todavía con la bolsa de las compras en la mano, que ni siquiera había tenido tiempo de meter en la heladera. La puerta principal estaba justo detrás de mí. Las luces de la calle se derramaban desde el exterior, cortando una sombra diagonal sobre el piso de baldosas. Me giré y empujé la puerta para abrirla.
Antes de salir, miré hacia atrás una última vez. Nadie me miró, nadie gritó, ni una sola palabra para detenerme. La puerta se cerró detrás de mí con un sonido final y limpio, como una espada que corta el último hilo enredado que me conectaba a esa casa. Afuera, el frío era más intenso de lo que esperaba. El olor a pasto húmedo, el viento seco susurrando a través de las ramas desnudas del arce. Caminé lentamente hacia el auto, puse la bolsa en el asiento del acompañante y me puse al volante. No arranqué el motor. Me quedé sentada allí con ambas manos en el volante y mirando al frente. Sin lágrimas, sin temblores, sin arrepentimiento. Siempre imaginé que lloraría como una nena cuando llegara este momento. Pero no, lo que sentí fue un vacío que parecía liberación. No un vacío solitario, solo el espacio suficiente para finalmente respirar. Salí de ese barrio más despacio de lo habitual. Cada farola que pasaba era como un punto y aparte en una frase, y yo sabía que un capítulo de mi vida había terminado. No con fuegos artificiales, sino con un silencio irreversible. De regreso a mi departamento, no puse música. No llamé a nadie. Solo el sonido de los neumáticos rodando constantemente sobre el asfalto. Una sensación extraña pero relajante. No hay nadie esperándome. Nadie espera un recibo. Nadie pide solo una cosita más. Cuando llegué a casa, el reloj marcaba casi las 8 p.m. Llevé las bolsas a mi departamento en el segundo piso. Pequeño, cálido, suavemente iluminado con una luz amarilla pálida y con el leve aroma a aceite de lavanda aún persistente. Coloqué las bolsas en la mesada de la cocina, me quité los zapatos y colgué mi abrigo. Cada movimiento era lento, extrañamente pacífico, como si acabara de salir de una tormenta en la que no sabía que había estado atrapada durante años. No fue hasta que me serví un vaso de agua y me senté en el sofá que comencé a temblar, no por miedo, sino porque mi cuerpo finalmente se había relajado después de tantos años en alerta máxima. Miré alrededor de la habitación. Todo era viejo. Una mesa comprada en una feria, un sofá de tela descolorida, una monstera en la esquina, recién brotando una nueva hoja, después de 2 meses de abandono. Pero este era mi espacio. Ninguna crítica, ninguna culpa, ninguna escalera que exigiera que, de alguna manera, mantuviera la compostura. Solo una vez más. Abrí mi notebook y abrí mi hoja de cálculo de presupuesto. La columna total decía 19,840. $17. Eso es lo que había dado desde enero. Sin reembolsos, sin promesas cumplidas. Me desplacé hasta el final, agregué una línea final. Gasto final, libertad. No me costó nada. Y luego la cerré. No necesitaba volver a verla, esa noche dormí 8 horas completas. Sin sueños, sin despertarme con mensajes de texto de Mateo a altas horas de la noche, solo el suave zumbido del ventilador de techo y el ritmo constante de mi corazón. Por fin, en paz 3 días después de haber salido de aquella casa en Quilmes, me senté sola en la pequeña cocina de mi departamento del segundo piso, friendo huevos en una sartén vieja que había comprado en Mercado Libre. La manteca chisporroteaba. El olor a café flotaba en el aire de la mañana. Y lo más extraño fue que nadie me llamaba. No sonaba ningún teléfono. Ningún mensaje que dijera, Sofía, ¿podés transferirme $120 para arreglar la cañería? Ninguna alerta de Mercado Pago. Nadie que me preguntara si podía adelantar el costo de la medicina de papá o aportar un poco más para que Mateo no tuviera que comer fideos instantáneos otra vez esa noche. Por primera vez en años, desayuné sin revisar el saldo de mi cuenta bancaria, y no me sentí culpable por gastar dinero en mí. Tomé mi café y miré por la ventana. La brisa de abril en Buenos Aires todavía tenía un toque fresco por la mañana, pero ya no molestaba. Me pareció un suave recordatorio, estoy viva y tengo derecho a vivir en paz. Comencé a reconstruir un ritmo que era mío. Todas las noches, después del trabajo, apagaba la notebook a las 6 p.m., no más correos electrónicos fuera de horario. Me inscribí en una clase de yoga, los miércoles y pasé los sábados, en el mercado de agricultores local, donde aprendí que las calabazas de otoño son más dulces de lo que jamás imaginé. Compré algunos libros que solía considerar demasiado indulgentes. Comencé a plantar hierbas en mi balcón, una maceta de romero, algunos arbustos de lavanda y una pequeña planta de menta que sin querer regué demasiado. Pero de alguna manera todavía vivía. En esas tardes tranquilas comencé a comprender algo. El silencio no daba miedo como solía pensar. Allá en aquella vieja casa, cada momento de tranquilidad parecía una tormenta a punto de estallar. El silencio de mamá significaba que estaba enojada.
El silencio de papá significaba juicio, y el silencio de Mateo significaba que estaba calculando su próxima petición. Pero aquí, el silencio simplemente significaba que nadie necesitaba nada de mí. Y eso no era egoísta. Eso era libertad. Por primera vez en más de 10 años, realmente pude planificar mis ahorros. Abrí una cuenta separada solo para objetivos personales. Un viaje a Bariloche, una notebook nueva y tal vez incluso contratar a un asesor financiero para entender mejor las inversiones. Un domingo por la mañana preparé un café frío y me senté en el balcón a leer. La frase, donde doblé la página decía, no le debes a nadie la lenta erosión de tu vida solo para mantenerlos cómodos. Pasé mucho tiempo creyendo que la familia significaba sacrificio incondicional, pero luego me di cuenta de que apoyar a otros no significa quemarse para darles luz y sombra. Una tarde de principios de mayo, me encontré con Maca, una vieja amiga de la facultad, en un seminario de la empresa. Cuando almorzamos, me miró y me dijo, ¿estás mejor, no? Te pareces a la Sofía de primer año, solo que más fuerte. Yo solo sonreí. No se necesitaron historias. La forma en que me senté con la espalda recta, sin mirar la hora cada minuto, sin agarrar mi teléfono como si alguien estuviera a punto de exigirme un desgarro emocional. Esa fue respuesta suficiente. No bloqueé a mi mamá, a mi papá ni a Mateo. Pero desactivé las notificaciones, no para esconderme, sino para dejar de ser arrastrada de nuevo. Durante los últimos 6 meses he visto sus mensajes de texto, algunos culpando, algunos fingiendo que no pasó nada, algunos rogando. Pero no he respondido porque he aprendido que responder no siempre es un gesto de amabilidad. A veces, el silencio es autodefensa. Esa noche, mientras limpiaba después de la cena, abrí el correo. Entre los folletos habituales había un sobre delgado, con la dirección del remitente del banco, el nombre de mamá en el encabezado, pero el mío impreso en la esquina inferior derecha. Lo abrí. Tercer aviso de mora de la hipoteca. Me quedé helada por un segundo. Luego dejé la carta, la doblé y exhalé lentamente. Sabía lo que venía, y esta vez estaba lista para enfrentarlo, sin agachar la cabeza. El mensaje de papá llegó mientras organizaba el informe trimestral de la empresa. Solo 8 palabras. Sofía, ¿por qué no pagaste este mes? Lo leí 3 veces. Mis ojos se detuvieron en la palabra pagaste como si fuera un deber invisible que había olvidado. Ningún saludo, ningún signo de interrogación, ningún contexto, como si todavía fuera parte del sistema de distribución financiera de su familia, sin que nadie me lo dijera. Cerré mi notebook, saqué mi teléfono y abrí mi aplicación bancaria. Durante los últimos 6 meses, no les había enviado ni un solo dólar. Creí que eso estaba claro. Al parecer, pensaron que simplemente estaba en pausa. Revisé mi antiguo historial de pagos antes de irme. Había estado enviando $1,300 al mes para ayudar a cubrir la hipoteca, como solía decir mamá. Nunca vi la factura real. No hubo contrato. Mi nombre no estaba en ningún documento de propiedad. Quería ignorarlo, pero algo dentro de mí me impulsó a actuar. Entonces, llamé al banco. El representante de servicio al cliente respondió después de 3 tonos. Di la dirección, confirmé mi identidad y pregunté. Tratando de mantener la voz firme, ¿puede decirme el estado actual de la hipoteca de la calle Bransen 1547? Dudó un momento y luego respondió, esa cuenta lleva 8 meses de mora. Actualmente está en proceso de pre-ejecución hipotecaria. El aviso final se envió hace unas 3 semanas. Me quedé helada. ¿8 meses? Eso significaba que, incluso mientras yo seguía enviando dinero, ellos no le pagaban al banco. Corté en shock y entumecida. Todas esas noches trabajando horas extras. Todas las veces que me negué comodidades básicas solo para transferir dinero antes del día 15 de cada mes. Y ni siquiera lo habían utilizado para la hipoteca. Abrí mi hoja de cálculo de presupuesto y rastreé cada transacción. Desde el momento en que comencé a ayudar temporalmente hasta que finalmente dejé de hacerlo, había enviado más de $18,000. Y ahora esa casa estaba a punto de ser embargada. Llamé a Mateo. Atendió más rápido de lo que esperaba. Sofía, por fin. Mamá se está volviendo loca. El banco envió otra carta. ¿Cuál es tu plan? Estaba confundida. ¿Mi plan para qué? Ya no estoy involucrada con esa casa. Suspiró ruidosamente. Su voz destilaba culpa. No te hagas la tonta. Estuviste pagando la hipoteca todo este tiempo. Luego, de repente, nos cortaste el chorro y ahora el banco amenaza con la ejecución. ¿No sentís ninguna responsabilidad? Me mordí la lengua. ¿Qué pasó con el dinero que envié durante 8 meses seguidos?
¿Quién lo usó? Se quedó en silencio por un momento. No sé. Mamá dijo que solo estabas cubriendo una parte, por lo que los últimos meses se quedaron cortos. Probablemente lo usó para otras cosas. Lo interrumpí, vos vivís ahí. ¿No te diste cuenta de los avisos del banco? ¿No te preguntaste por qué la hipoteca no se pagaba, aunque yo te estaba enviando la plata? Su voz se agudizó. ¿Qué estás tratando de decir? La estamos pasando mal. Vos estás ahí afuera viviendo cómoda y nosotros estamos a punto de perder la casa. Lo único que hace falta es que pagues la cuota de este mes. Van a negociar con nosotros. Me reí fríamente. Ya no soy tu plan de respaldo, Mateo. Y no digas nosotros. No soy parte de tu grupo, corté. 3 minutos después, mamá llamó. Dejé que sonara. Mi pecho se apretó, pero no me derrumbé. Su mensaje de texto siguió inmediatamente después, en ráfagas cortas. Sofía, lo siento si te sentiste presionada. Pero esta casa también es tuya. Creciste acá. Te vas a arrepentir si la perdemos. No respondí porque, por primera vez en mi vida, lo vi claramente. Nunca me vieron como su hija, solo como su póliza de seguro no documentada. Una billetera andante, un botón de rescate para sus errores. Una y otra vez miré la carta del banco que todavía estaba sobre mi mesa. Luego la partí por la mitad, no por enojo, sino porque finalmente había aceptado la verdad. No podía salvar una casa que nunca fue mía, así como nunca tuve realmente un lugar en esa familia. Esa noche, abrí mi teléfono y revisé la interminable serie de mensajes de mamá. Fueron necesarios 3 deslizamientos para llegar al primero. Sofía, sé que estás enojada, pero no es tan simple como crees. Tu padre perdió su cobertura médica y Mateo no tiene a nadie más en quien confiar excepto en vos. Si dejas que el banco se quede con la casa, toda la familia dirá que no tenés corazón. Luego llegó un mensaje de texto de papá. Mi amor, esta también sigue siendo tu casa. ¿De verdad querés vernos en la calle? Y Mateo, siempre grosero y desconsiderado, está bien, ándate. Veremos quién te ayuda cuando te toque a vos necesitar a alguien. Me quedé mirando la pantalla, sin sentir nada. Sin ira, sin dolor, solo una claridad escalofriante. Habían construido todo un sistema a mi alrededor, donde mi amabilidad era un deber y mi silencio una trampa. Cada vez que ayudé, lo vieron como algo esperado. Cada vez que me quedaba callada, asumían que era débil. Volví a llamar, no porque merecieran una explicación, sino porque quería terminar las cosas como correspondía. Mamá contestó después del primer tono. Lo puso en altavoz y pude escuchar a papá y el sonido de golpes en la mesa de fondo. Mateo estaba claramente cerca a Sofía. Empezó mamá, su voz era tan dulce que me puso la piel de gallina. Solo quiero preguntarles una cosa, dije lentamente. Hace 8 meses, yo todavía estaba enviando los pagos de la hipoteca. ¿A dónde fue ese dinero? Silencio por unos segundos. Entonces mamá tartamudeó. Bueno, tu papá necesitaba un arreglo dental. Luego el auto de Mateo se rompió. Y ya sabes, el costo de vida ha aumentado. Todo se amontonó. Tenía pensado resolverlo más tarde, pero entonces la interrumpí. Todos ustedes usaron el dinero que envié para cosas no relacionadas y luego dejaron que la casa fuera embargada. Papá intervino, no queríamos que eso pasara. Pero te fuiste justo cuando las cosas se pusieron difíciles. Si te hubieras quedado, tal vez no habría sido tan malo, me burlé. No. Si me hubiera quedado, todavía me habrían ocultado la verdad. Todavía habrían gastado mi dinero y habrían hecho que yo limpiara el desastre como siempre. La voz de mamá se quebró. Pero Sofía, no seas tan desagradecida. Te llevé en mi vientre durante 9 meses. Ahora estamos a punto de perder nuestra casa y vos simplemente miras para otro lado. No, respondí con calma. No soy desagradecida, pero ya no soy tonta tampoco. Silencio. Continué, soy su hija, no un plan de rescate financiero. No soy su banco privado ni su último recurso. Y definitivamente no soy la excusa que usan para evadir sus propias responsabilidades. Mateo gritó de fondo, ¿te crees tan especial? Sin nosotros no serías nada. Me reí, no por diversión, sino porque esa frase confirmó todo lo que había sospechado durante años. No lo logré por ustedes, dije. Lo logré a pesar de ustedes. Mamá empezó a llorar. Papá exhaló ruidosamente. Mateo murmuró algo que no pude entender. Ya no me importaba. Les deseo todo lo mejor, dije. A partir de ahora, son dueños de sus decisiones. Y si alguien me pregunta por qué corté lazos con esa casa, díganle la verdad. Gastaron el dinero que les envié y luego me ocultaron la verdad, corté. Mi mano no tembló.
Mi corazón latía lento. Abrí mis contactos. Mamá, bloqueada. Papá, bloqueado. Mateo, bloqueado. No por odio, sino porque necesitaba paz. Envié un último mensaje en el chat grupal familiar. Solo una línea, ya no soy su plan de respaldo. Adiós. Luego, salí del grupo. Por primera vez en años, mi teléfono quedó completamente en silencio. Sin mensajes de texto para hacerme sentir culpable, sin llamadas a medianoche, sin timbres repetidos como alarmas advirtiéndome que había hecho algo mal. Me senté en el sofá y me serví una taza de té de menta. Fuera de la ventana, el sol acababa de desaparecer en el horizonte, dejando una franja naranja en el cielo. Me recliné contra el almohadón, con los ojos cerrados, sintiéndome vacía pero llena de la manera más extraña. No sabía cómo saldrían adelante. ¿A quién encontrarían para cargar con la culpa? ¿Qué historia les contarían a sus familiares, vecinos y amigos? Solo sabía una cosa, yo ya no era el final de esa historia. La historia de Sofía es un poderoso recordatorio de que a veces la familia no viene acompañada de respeto. Cortar lazos con relaciones tóxicas, incluso aquellas etiquetadas como familiares, no es egoísta. Es un valiente acto de autoconservación. En la vida real, muchas personas llevan cargas en silencio y se sacrifican por obligación. Pero el amor verdadero nunca exige que renuncies a tu identidad ni a tu paz. Tenés todo el derecho a decir basta. ¿Qué opinas de la decisión de Sofía? ¿Qué harías vos en su lugar? Compartí tus pensamientos en los comentarios y no olvides seguir el canal para conocer más historias poderosas de la vida real sobre la familia, los límites y la autoestima.